Muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen a esta hora en el Facebook Live de Banred Cultural Manizales y de la Universidad de Manizales. Bienvenidos a la tercera sesión del segundo simposio La Paz se toma la palabra, Colombia, Paces, Territorios y Posibilidades, realizado por el Nodo Manizales del Proyecto Nacional La Paz se toma la palabra en alianza con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales. Hoy tenemos la presencia del doctor Manuel Rodríguez Becerra, profesor universitario, político y ambientalista colombiano, dedicado al estudio y gestión de temas relacionados con el medio ambiente, ingeniero industrial en la Universidad de los Andes, y que recibió el título de Master of Philosophy en la Administración de la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de los Andes, institución donde ha estado vinculado desde 1971. Fue decano de la Facultad de Administración de la Facultad de Artes y Ciencias y vicerrector académico. Fue nombrado director del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, en ese entonces, INDERENA, y promovió la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Impulsó además la incorporación de los artículos relativos al medio ambiente en la Constitución Política de Colombia de 1991. Presidente del Foro de Bosques de las Naciones Unidas y miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible. En 1997 contribuyó a la creación del Foro Nacional Ambiental, una alianza de organizaciones ambientalistas y ecológicas que promueve la discusión y el desarrollo de políticas en favor del desarrollo sostenible. Desde 2001 enseña e investiga en los campos de política ambiental, desarrollo sostenible y relaciones internacionales ambientales. Fue cofundador también de Parques Nacionales Naturales como Bajos, donde es presidente de su consejo directivo, y es además miembro fundador del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, que inició actividades en 2018. Como parte del equipo participó en la cátedra abierta Nuestro Futuro en el año 2020. Invitamos al doctor Manuel Rodríguez, toda vez que el Proyecto Nacional La Paz se toma la palabra, tiene como una de las líneas de acción, hagamos las paces con la naturaleza. Hoy el doctor Rodríguez nos trae la ponencia Tragedia Ambiental y Paz. Saludamos también a la doctora Claudia Jurado Albarán, profesora de la Universidad de Manizales, quien nos hará hoy las veces de moderadora. Doctor Manuel Rodríguez Becerra, la palabra es suya. Por favor, el micrófono. Sí, es conveniente. Muchas gracias al Centro Cultural del Banco de la República y a la universidad por esta gentil invitación. Me siento muy honrado. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla porque voy a hacer una presentación acompañada del PowerPoint que llaman. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo que... ¿Se está viendo? Sí, se está viendo, se está viendo. Creo que le cambié el nombre a la ponencia por olvidar eso. Bueno, le puse un nombre más complicado, que es la paz con la naturaleza en el planeta Tierra, en América Latina y en Colombia. ¿Una quimera? Muy bien. Y digo que es una quimera porque hay una crisis ambiental del planeta, en primer lugar, y a Colombia hay que ponerla en ese contexto. Y esa crisis está muy lejos de resolverse. Esa crisis se expresa naturalmente en el calentamiento global, que es el mayor problema el mayor componente, digamos, el más urgente problema que hay que resolver. Aquí simplemente recuerda esta gráfica en la forma que la concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, en el año hacia 1945, comienza a aumentar extraordinariamente
Y claro, el proceso de la emisión de gases de efecto invernadero, pues se inicia con la revolución industrial, ¿no? Con esa maravillosa invención de la máquina de vapor, después de la máquina del motor de combustión, sobre los cuales, cuyos hombros está parada la civilización contemporánea. Pero esas son las paradojas en estos casos, ¿no? Como una gran invención nos conduce a una crisis ambiental muy profunda, o es una de las causas de una crisis ambiental muy profunda. Ahora, la responsabilidad por la emisión de gases de efecto invernadero está principalmente ubicada en los países más desarrollados, como lo indica esta gráfica. Sudamérica es realmente es un jugador menor en ese campo, como se diría, pero de todas maneras es un tema al cual Latinoamérica, Colombia, etcétera, tiene que contribuir a solucionar. Es lo que se llama la mitigación del cambio climático y también tiene el gran reto de adaptarse. La otra gran crisis es la crisis de la biodiversidad. Aquí hay un índice que es el índice que saca WWF, el índice Planeta Vivo Global, que detecta una disminución media del 68% de las poblaciones estudiadas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016. Entonces, obviamente es una muestra representativa, pero realmente es dramático saber que ha disminuido las poblaciones, esas poblaciones representativas de cómo las poblaciones de especies representativas han disminuido en un 68%. Y el último estudio del IPBES, o el último informe, el año pasado sugiere que la tasa actual de extinciones es de decenas a cientos de veces la tasa promedio de los últimos 10 millones de años. Y se cree que la tasa promedio de pérdida de especies de vertebrados durante el siglo es hasta 114 veces mayor que la tasa de fondo. Ahora, eso fundamentalmente, por eso menciono que estamos, digamos, en una guerra con la naturaleza. El ser humano se apartó de la naturaleza, la puso a su servicio y, como bien se ha dicho, la gran transformación consiste en que cuidemos la naturaleza para que la naturaleza nos cuide a nosotros. Pero realmente no hemos logrado globalmente, no obstante todos los acuerdos internacionales que hay, etcétera, etcétera, y políticas nacionales, estamos muy lejos claramente de cuidar la naturaleza y por consiguiente de que la naturaleza nos cuide. Cuando hablamos, hoy vamos a hablar fundamentalmente del uso del suelo en Colombia, porque ahí está parte del tema, una parte muy importante del tema de la guerra con la naturaleza en Colombia. Pero hay que recordar que a nivel global, la mayor causa de la crisis de la diversidad biológica tiene que ver con el uso del suelo continental. En particular con el hecho de que el 50% de la tierra habitable del mundo se ha dedicado a la agricultura, que fundamentalmente significa que, al dedicar el 50% del suelo del mundo a la agricultura, pues obviamente se expresa en una enorme deforestación, y con esa deforestación la desaparición o la extinción o la amenaza de extinción de especies animales y vegetales. Y hay que recordar, y eso es muy importante, que el 50% de ese 50% que se dedica a la agricultura, el 77% está dedicado a la ganadería. Es decir, solo el 23% a cultivos agrícolas para nuestros alimentos. Entonces, por eso es que hoy en día se señala tan fuertemente que una de las grandes transformaciones que hay que hacer es el tema de la ganadería. Incluso hay gente que llega a afirmar que nos deberíamos convertir en veganos, porque realmente la tragedia de la biodiversidad no se va a resolver si no resolvemos el uso del suelo. Y en la tragedia de la biodiversidad hay que decir que disminuya en ritmos distintos a cada lugar. En este índice del planeta vivo mencionamos cómo había una declive del 68% en el mundo a nivel global de un conjunto de especies, de las poblaciones de especies representativas.
Pero fíjense ustedes que en América Latina es del 94%. Y no es extraño porque claramente América Latina es la región más rica en diversidad biológica del mundo, en particular América del Sur. Y esa riqueza en biodiversidad está expresada en una numerosa cantidad de especies que a su vez tienen unas poblaciones relativamente más pequeñas que otros países que tienen menor diversidad biológica. Simultáneamente a esa destrucción de la biodiversidad, tenemos que en América Latina que América Latina es el continente donde más asesinatos hay de líderes ambientales, siendo ocupando Colombia el primer lugar, según este dato de Global Witness. Pero ustedes ven igualmente que hay otros países de América Latina entre los primeros lugares y eso se refleja en otro indicador del Atlas Global Ambiental, en donde aparecen los conflictos socioambientales. Entonces, fíjense, los conflictos socioambientales en América Latina es el continente que Centroamérica y Sudamérica son las dos áreas del mundo que más tienen conflictos socioambientales. Y eso naturalmente se relaciona también con el homicidio de líderes ambientales. Y estamos hablando del uso del suelo y del cambio climático, de la biodiversidad y del cambio climático. Pero hay un hecho fundamental en América Latina y también en Colombia. Y es que la mayor fuente de gases de efecto invernadero es la deforestación más las prácticas agrícolas. Más del 60% de los gases de efecto invernadero de América Latina proceden de esas dos actividades. Entonces, fíjense que ustedes que en la deforestación está la mayor declive de la biodiversidad en América Latina. Pero a su vez la deforestación es responsable en América Latina aproximadamente del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero y otro 25% de la agricultura. Entonces, ¿cómo en América Latina el inadecuado uso del suelo se expresa a nivel global en las dos grandes crisis? La crisis de la integridad de la biosfera, que se expresa en la extinción de especies, y la crisis del cambio climático. Y para América Latina, y en América Latina la zona que más se deforesta, o la región que más se deforesta son los bosques tropicales, no los bosques temperados del sur de América Latina, sino los bosques tropicales. Entonces, y fíjense ustedes cómo ha evolucionado del 2002 al 2018, cómo evolucionó esa deforestación de nuestros bosques tropicales, siendo el caso de la región amazónica tremendamente preocupante. Recientemente, justamente estos hechos, o entre estos dos hechos, entre otros, es lo que se expresa en un informe que recientemente escribimos para la CEPAL, 21 personas que nos invitó la secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcenas, hace un año, a que nos reuniéramos e hiciéramos un informe sobre el estado ambiental de América Latina. E invitó a 21 personas que ella denominó generosamente como los fundadores del pensamiento del desarrollo sostenible en América Latina. Y esas 21 personas nos reunimos, trabajamos y sacamos este informe que fue lanzado la semana pasada. Justamente me tocó hacer la presentación con Nico Lobligo en el contexto de la asamblea de la CEPAL que se realizó la semana pasada. Y este estudio lo muestro aquí porque ustedes pueden bajarlo de la página web en forma gratis en la CEPAL. Entonces, lo que voy a plantear aquí es una transformación social ecológica que tiene que ver con la paz, obviamente. Hay que recordar cuáles son los usos del territorio en Colombia. Las 114 millones de hectáreas, el 62% tiene todavía ecosistemas naturales. No obstante, el deterioro ambiental, todavía tenemos 62% del territorio en ecosistemas naturales. Y los ecosistemas agrícolas ocupan el 38%. Y de esa área de los ecosistemas agrícolas o agropecuarios, el 80% está representado en la ganadería, 34.5 millones de hectáreas, básicamente en la ganadería extensiva. Y los ecosistemas naturales pues, están aquí representados la mayor parte
de nuestro territorio sigue siendo bosques, y hay otros porcentajes que ahí se presentan, no voy a entrar en detalles sobre ellos, pero básicamente para decir que el 50% del territorio aproximadamente, pues que entre los ecosistemas predominan los bosques. Y este mapa nos muestra cuál ha sido la transformación del territorio en Colombia. En el verde, en estas zonas que aparecen con este verde, claramente han sido deforestadas para la ganadería. Básicamente deforestadas. Hay algunos humedales que se han transformado para la ganadería, pero lo que predomina es la tumba de bosques para la ganadería. Aquí en la región de la Orinoquia aparecen en otro color porque esas son sabanas naturales que se han transformado para la ganadería, algo para la agricultura, pero es distinto el tema de la región andina y los valles interandinos, del pie de monte amazónico, en donde claramente, y en una parte importante ya de la región amazónica, en donde se han abierto todas estas tierras para la ganadería. Entonces, y aquí aparece muy claramente qué es lo que ha significado en la deforestación histórica en Colombia. Fíjense ustedes cómo entre el año 2015 y el 2017 sube extraordinariamente la deforestación, justamente en el momento en que se estaban negociando la paz. Y la deforestación continúa en unas tasas muy altas. El gobierno ahora afirma que está bajando. Esta es una gráfica reciente del Departamento Nacional de Planeación, en una presentación que nos hizo la semana pasada sobre un COMPES de bosque que se están preparando. Pero habría que chequear esta cifra. De todas maneras, para que tengan claro ustedes, fíjense los 10 países del mundo con mayor deforestación en 2018. Brasil en primer lugar, Colombia en cuarto lugar. Aquí está representado no en hectáreas, sino en acres. Y la deforestación histórica se expresa incluso en el sistema de parques naturales nacionales, donde se supone que no debería haber deforestación. Sin embargo, la deforestación promedio de los parques nacionales y también de los resguardos indígenas es relativamente baja en relación con la zona de reserva forestal, en donde el 26%, donde ha aumentado el 26%, donde se ha deforestado entre el 2000 y el 2018 el 26%, o las tasas de deforestación promedio fueron del 26%, y hay que decir de todas maneras que el sistema de parques nacionales, resguardos indígenas y los consejos comunitarios es un proyecto de protección de la diversidad cultural y de la diversidad biológica, que ha sido relativamente exitoso en Colombia. No obstante esas tasas de deforestación, cuando se ven los mapas del IDEAM, se encuentra que el total de los parques nacionales se ha deforestado aproximadamente se ha modificado profundamente el territorio en un 5%, en el caso de los resguardos indígenas y de las propiedades colectivas de las comunidades negras en un 6%. Y aquí están las zonas de mayor deforestación. Obviamente hay una concentración muy fuerte en la región amazónica, pero fíjense la concentración tan grande de deforestación en la región de Antioquia, digamos en términos proporcionales al bosque que queda en la zona donde hay más alta deforestación en Colombia es Antioquia. Y bueno, ahí están las otras regiones del país, y aquí hay un mapa. Todos estos mapas que les estoy mostrando son de este documento del COMPES que nos presentaron la semana pasada, en lo cual muestra la relación de deforestación con economías ilegales. Entonces, fíjense ustedes cómo en los sitios donde hay economías ilegales la deforestación es mayor. Entonces, en otras palabras, está profundamente relacionado con el conflicto. De acuerdo a los estudios recientes que tenemos, la deforestación que se está haciendo en el Guaviare, por ejemplo, fundamentalmente no es una deforestación de gente sin tierra, es una deforestación de capitales, una deforestación capitalista, en el sentido de empresarios con grandes recursos financian a unos campesinos pobres
para que quemen, talen los bosques y van abriendo grandes propiedades. Entonces tenemos fotos aéreas de fincas de 1.500 hectáreas que han sido abiertas en este año. Entonces, es muy distinto al patrón de deforestación de los años 70 en la región amazónica, que era fundamentalmente gente buscando tierras para sobrevivir, por decirlo así. Pero simultáneamente también, y toda esa deforestación es en zonas en donde predomina la deforestación, allí donde se mantiene el conflicto armado, ya sea de grupos paramilitares o paramilitares, o ya sea de las FARC que no se reinsertaron, o ya sea de las FARC que posteriormente desertaron del proceso de paz. Entonces, por eso es que yo menciono que estamos lejos de hacer una paz con la naturaleza. Esa gran esperanza que hubo durante el proceso de paz y esa bella metáfora que todos los ambientalistas y mucha gente mencionó muchas veces de que debíamos buscar que una vez lograda la paz, vendría la paz con la naturaleza, pues paradójicamente lo que ha ocurrido es que se ha aumentado la guerra con la naturaleza en el periodo de paz, en el periodo del posconflicto. Naturalmente no podemos decir que en Colombia se ha logrado la paz porque todavía hay unos grupos armados, etcétera, etcétera. Pero lo que es indiscutible es que se hizo la paz con un sector muy importante, con la mayor parte de las FARC, pero justamente en esas regiones donde estaban las FARC hay una gran deforestación. Y esa gran deforestación tiene que ver con el hecho de que el Estado no tomó control de aquellas áreas que las FARC desocuparon y quien tomó control fueron grupos armados ilegales o las FARC que no se reinsertaron o el ELN, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo repito, estamos en la gran paradoja de que la guerra con la naturaleza se ha incrementado en el posconflicto. Naturalmente hay una agenda para buscar la paz con el medio ambiente. Y yo menciono aquí que una de las cosas que hay que hacer es el mejoramiento radical del uso del territorio. Obviamente, el tema de la deforestación en estas zonas que hemos mencionado, que coinciden mucho con las áreas de economía ilegal y con las áreas controladas por grupos armados, pues realmente, por ejemplo, en el caso del Guaviare, es claro que se requiere una presencia del Estado. No es simplemente un problema de deforestación, es el control del Estado de esa región. Y seguramente lo primero que hay que hacer, y el gobierno ha dicho que lo va a hacer con la fiscalía, no sé qué, es tomar control del Estado del territorio, pero ese control pues obviamente es con el ejército, con la policía, etcétera, etcétera. Pero no basta eso. Hay que generar en esas regiones una economía que sea claramente en beneficio de sus pobladores. Hay que llevar a esas regiones bienes públicos por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Entonces no es simplemente un control territorial armado, sino que además del control territorial, de una embatida muy fuerte que tiene que hacer el Estado con sus fuerzas del orden, simultáneamente tienen que hacer una serie de políticas que permitan entonces no solamente el control estatal, sino claramente una paz con la naturaleza. Y esa parte, y esa paz con la naturaleza tiene que ver mucho con los bosques. Los bosques pueden servir para recuperar el país en el sentido de tener mejores relaciones con la naturaleza y también en el sentido de dar medios de vida para mucha de la gente que hoy en día se encuentra en esas zonas. Entonces, una de las grandes prioridades es la deforestación cero. Tenemos que ir hacia la deforestación cero, sin lugar a dudas. Otra política es la de la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales. Otra política diferente es la restauración de áreas que han sido
deterioradas. Aquí hay esto es en Brasil, una magnífica foto en en la, en la Amazonía brasilera. En el año 2001, estos suelos lucían así, fíjense ustedes el horror, y miren lo que ocurrió en 2019 después de un proceso muy ordenado de restauración ecológica. Entonces, la restauración ecológica de ciertas áreas es absolutamente central. En Colombia hay que hacer una gran restauración ecológica, particularmente de las áreas del macizo colombiano. Obviamente hay otra área que es fundamental, que es la transformación de la ganadería vía los sistemas silvopastoriles. En Colombia existe el paquete tecnológico de los sistemas silvopastoriles, muy exitoso. Colombia es líder en sistemas silvopastoriles. Y los sistemas silvopastoriles fundamentalmente, y líder en sistemas silvopastoriles intensivos. Esos sistemas fundamentalmente están dirigidos, obviamente, a generar un ecosistema diferente a simplemente pasturas en los cuales haya árboles, en los cuales haya un conjunto de vegetación de sotobosque en el cual el ganado se alimente, etcétera, etcétera. Y con esa tecnología no solamente se aumenta la productividad por hectárea, sino también se protegen los suelos, se enriquece la diversidad biológica del predio ganadero y se mitiga también en algo el cambio climático. Entonces y Colombia, repito, tiene el paquete tecnológico, se hizo un plan piloto en 100.000 hectáreas en los últimos años, muy exitoso, con fincas de grandes, pequeñas, medianas y pequeñas, fincas ganaderas. Obviamente Colombia también tiene una oportunidad importante en plantaciones comerciales, y hay todo un tema con la arborización de las ciudades. Pero cuando hablo de los sistemas silvopastoriles, vuelvo al punto, a una estadística por la cual pasé rápidamente. En Colombia hay 34 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. De acuerdo a la mismo Fedegan, si hubiera una transformación ganadera a partir de los sistemas silvopastoriles muy fuerte, digamos, que en 20 años se modificara la mayor parte de la ganadería con sistemas silvopastoriles, se podrían liberar de la actividad ganadera aproximadamente de 12 a 16 millones de hectáreas y dedicar esas 12 a 16 millones de hectáreas una parte a cultivos agrícolas en aquellos casos en que tenga esa vocación es suelo. Otro caso a la regeneración de bosque natural, ¿no? De bosque para generar un nuevo ecosistema similar al natural. Y otra posibilidad son las plantaciones comerciales. Entonces, digamos, hay una extraordinaria oportunidad. Y eso tiene que ver, repito, con los pequeños, medianos y grandes ganaderos. Precisamente el Foro Nacional Ambiental, que es una entidad que yo coordino y que ya tiene 20 años, hemos hecho a la fecha 8 seminarios o foros que hemos denominado Bosques para Recuperar el País. ¿Por qué hemos hecho esos seminarios? Porque el gobierno en la conversación nacional que fue originada por el paro acordó con el Foro Nacional Ambiental y con otras organizaciones en la conversación que se haría un plan nacional de bosques 2020, 2030 y quizás 2035. Y justamente nosotros hemos organizado un conjunto de foros, a la fecha van 8, sobre diferentes temas de los bosques, con el objeto de que sirvan para ayudar o para colaborar con el gobierno en la formulación de esa política. Aquí está uno que nominamos cómo se ha avanzado en la reforestación de los 180 millones de árboles prometidos por el presidente Duque en Davos. Este fue un foro que se hizo después de uno que hicimos sobre el tema de la deforestación. Aquí hay uno que es fundamental sobre restauración ecológica, qué nos tenemos y qué nos falta. Y ahí participaron incluso expertos internacionales de primera línea. En fin, hay una oportunidad única ahí. Y también existe la oportunidad de consolidar el proyecto de resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras y los parques nacionales. Y Colombia debe estar, pero aquí le estoy presentando
los resguardos indígenas, los parques nacionales de la gran región amazónica, incluyendo Colombia. Porque el tema es que la protección de la región amazónica es un objeto colectivo por diferentes años, porque que es urgente detener la deforestación en la región amazónica para mitigar el cambio climático, para contribuir a la integridad de la biosfera y contribuir a la integridad de la hidrosfera. Simplemente menciono que hoy en día se sabe que hay un umbral, un tipping point en toda la región amazónica, que es, quizás está en el 25% de la deforestación de la región, hoy está alrededor del 19%, a partir del cual la región amazónica comenzaría a colapsar, con lo cual tendría la mayor gravedad, no solamente en términos del cambio climático y la diversidad biológica, sino en términos de los ríos aéreos, los ríos de vapor, de los cuales depende buena parte del régimen de lluvias de todo Sudamérica. Entonces, si eso llegara a pasar, se arruinaría en buena parte la agricultura de muchas de las regiones, o sería una agricultura que será muy compleja adelantar. Ahora, justamente hay una agricultura para recuperar el país que tiene que ver, que es hacer una agricultura del siglo XXI y que tiene que ver, entre otras cosas, obviamente, con la paz en forma muy fuerte. Obviamente hay que hacer unos cambios estructurales en Colombia en la propiedad de la tierra. Hay que comenzar por aclarar la propiedad de la tierra, que es uno de los problemas graves que hay en Colombia. Imponer impuestos relacionados con la productividad del suelo para evitar el mal uso y la especulación. Y por fortuna en este momento se está haciendo el catastro multipropósito con ese objetivo. Obviamente hay que buscar el acceso a la tierra como una cuestión de justicia social. Y eso está en el acuerdo de paz, pero ese acuerdo de paz por ahora, siendo el mayor énfasis del acuerdo de paz, es justamente el acceso a la tierra de los que no la tienen y generar una gran asistencia técnica a la economía campesina, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está muy retrasado en la agenda de paz. Pero es fundamental, si queremos tener paz en el campo, esa agenda que incluye también la restitución a la tierra de los desplazados. En eso se ha hecho avances en Colombia sin lugar a dudas, pero eso fue un proceso que comenzó antes de la firma del acuerdo de paz. Pero digamos, es un componente esencial para la paz con la naturaleza. Y obviamente en esa agenda, en el sector agropecuario, hay que generar la agricultura del siglo XXI. Ojo, la agricultura que nos inventamos en el mundo es una agricultura del Holoceno, que se caracterizó por una enorme estabilidad climática. La agricultura que hoy practicamos en el mundo es hija del Holoceno, pues resulta que la estabilidad climática ya se acabó. Puede llegar a ser muy grave, pero ya hoy en día no hay estabilidad climática. Entonces hay que generar a través del desarrollo científico y tecnológico una nueva agricultura que aguante los embates del cambio climático, es decir, un tipo de agricultura que aguante las sequías muy largas, un tipo de agricultura, unos sistemas agrícolas que aguanten los aguaceros torrenciales que nunca hemos presenciado en las épocas anteriores, y que aguanten también las estaciones de lluvias muy fuertes. Y naturalmente hay que hacer una agricultura que sirva para ahorrar el agua. El 70% del agua se consume en la agricultura. Hay que tener una agricultura más eficiente y eficaz en el uso del agua. Y obviamente hay que robustecer la biodiversidad de los agroecosistemas y, ojo, simultáneamente incrementar la productividad. Y para eso hay que fomentar la agroecología, hay que buscar que la agricultura intensiva, ¿no?, la agricultura de monocultivo, haga algunas transformaciones a partir de los principios de la agroecología y sea más amigable ambientalmente. Y ya lo dije, hay que hacer una transformación de la ganadería mediante sistemas silvopastoriles. Y en todo eso, obviamente, hay que hacer un robustecimiento de la agricultura campesina, un robustecimiento de los campesinos con tierra, un robustecimiento y obviamente todo un proceso
de entrega de tierras a quienes no la tienen con procesos de asistencia tecnológica basados en la nueva agricultura. Todo también, claro que todo esto hay que marcarlo, aunque la economía colombiana sea menos dependiente del extractivismo, de los sectores mineros energéticos y la agricultura extractivista, sin duda evolucionar en el campo agrícola hacia ese tipo de agricultura que descrito muy sintéticamente, es también que el país se aleje de ser un país tan dependiente del extractivismo, que, entre otras cosas, no solamente genera problemas ambientales, sino también genera problemas económicos porque significa una economía muy volátil. Muy bien. Y también hay que hacer unos cambios muy radicales en las ciudades. Eso es parte de la agenda de la paz también. Justamente en el Foro Nacional Ambiental hemos hecho una serie de actividades sobre las ciudades en el posconflicto porque increíblemente en el acuerdo de paz las ciudades no se incluyeron. Y resulta que en las ciudades viven, entre otros, los desplazados de la guerra. Entonces, pero bueno, hay toda una agenda sobre las ciudades. Hay que tener unas ciudades del siglo XXI para que desde las ciudades también hagamos la paz con la naturaleza, y no entrar sobre las diferentes cuestiones de la cuestión de las ciudades, porque eso sería otra conferencia completa. Hoy me he dedicado fundamentalmente al tema del uso del suelo, que en síntesis es una gran transformación del sector agropecuario desde el punto de vista tecnológico para que claramente contribuya a resolver el tema del cambio climático y del declive de la biodiversidad, y una transformación del sector agrícola que implica mayor productividad y una transformación del sector agrícola que claramente incorpora a los campesinos y a los sin tierra en el futuro. Y simultáneamente una agresiva política de deforestación cero que tiene que ver obviamente con el cambio climático y con el declive de la biodiversidad. Naturalmente yo hice una introducción, digamos, como dramática en el sentido de que vivimos una tragedia ambiental. Eso es lo que vivimos. Yo no quiero ser alarmista, pero tampoco puede ser uno no decir claramente con transparencia qué es lo que está pasando. Los 21 autores del libro sobre América Latina nos pusimos de acuerdo en titularlo La tragedia ambiental de América Latina, pero de todas maneras es la misma tragedia ambiental de todo el mundo. Lo que pasa es que la tragedia ambiental de América Latina tiene sus propias peculiaridades, como lo he sugerido a lo largo de esta conferencia. De todas formas, mi visión personal es que para todo esto hay salidas. Y aquí presenté brevemente algunas salidas. Justamente, no voy a entrar a hablar del tema de la energía porque no tenemos el tiempo ahora para eso. Hay también que hacer un tema, hay vías para descarbonizar la economía. De hecho, ya las energías renovables están viniendo muy rápidamente y se están abaratando. Entonces, digamos, es una agenda que también tiene que tener Colombia. Pero de todas maneras, mi visión es que claramente frente a la crisis del planeta y frente a la crisis ambiental de América Latina y Colombia, hay salidas. Y justamente eso es lo que me propuse mostrar en este libro que publiqué el año pasado, que se llama Nuestro planeta, nuestro futuro, en cuyos primeros 5 capítulos o algo así, muestro qué quiere decir la crisis ambiental del planeta, cuáles son los orígenes de esa crisis, y en los últimos 5 capítulos o últimos 6 capítulos, cuáles son las posibles salidas a esa crisis, aterrizando en particular en el caso de Colombia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la agricultura, hay todo un capítulo sobre el caso de Colombia y lo mismo y sobre otros temas. Obviamente estoy siendo un poco abusivo de hacerle propaganda a este libro, pero claramente este libro lo escribí justamente para contribuir a que la gente entienda mejor la crisis ambiental que vivimos y sus posibles soluciones, cómo la crisis ambiental realmente es una guerra contra la naturaleza y esa guerra tenemos que terminarla, porque como lo dije al principio, si nosotros cuidamos de la naturaleza cuidará de nosotros.
y no es una simple metáfora. Es que si no cuidamos la naturaleza y seguimos en el proceso del cambio climático global, la naturaleza no va a cuidar de nosotros, no puede hacerlo. Y si seguimos en el proceso de extinción de especies, eso va a generar nuevos problemas. Precisamente ayer salió un informe del IPBES, de nuevo, en el cual muestra cómo si el mundo sigue deforestando como está deforestando en América tropical, el riesgo de nuevas pandemias está en aumento, ¿no? Entonces ahí llegamos a cómo todo está relacionado con todo, y es que claro, el origen de las pandemias son virus particularmente en la fauna, y que en la medida en que deforestamos nos exponemos más a esos virus. Bien, muchas gracias, dejo ahí y entonces estoy atento. Muchas gracias, doctor Manuel Rodríguez Becerra, en nombre del Centro Cultural del Banco de la República Manizales y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales. Ahora vamos a proceder a hacer una interacción con la doctora Claudia Jurado Albarán, quien hoy es la mediadora de esta sesión. La doctora Claudia Jurado es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, tiene estudios de postdoctorado en Ciencias de la Tierra y en el Medio Ambiente, es magíster en Educación y Desarrollo Comunitario y además es psicóloga, docente e investigadora, tiene doctorado en Desarrollo Sostenible, tiene experiencia en docencia, investigación y proyección universitaria por más de 25 años en las áreas de educación, extensión rural, desarrollo humano, desarrollo social y desarrollo sostenible en los campos público, privado y comunitario. Es actualmente profesora de la Universidad de Manizales y de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Doctora Claudia, adelante. El micrófono, por favor. Listo. Entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto saber que en este tercer día de simposio hemos contado con la valiosa presencia del doctor Manuel Rodríguez y con su destacada presentación donde nos hace una ubicación de la relación de los problemas ambientales también con en los contextos de la geopolítica ambiental, porque nos puede hacer un recorrido de cuál es el contexto de los temas ambientales en Colombia, los puntos álgidos en Latinoamérica y también en el mundo. Doctor, yo creo que aquí hay también como unos llamados a revisar mucho la historia de los megaproyectos productivos en sentido extractivista, como los megaproyectos mineros y petroleros que hemos tenido en nuestro país y Latinoamérica, que finalmente generan grandes cuestionamientos en torno a que hay grandes extracciones de los recursos naturales que terminan con unos recursos económicos en otras esferas políticas diferentes a los territorios de donde han salido. Y lo que sí dejan, y lo que sí terminan dejando es mega impactos sociales. Nosotros en algunos recorridos que hemos hecho investigativos y también de trabajo de campo con los programas de formación posgradual que tenemos, hemos realizado estudios, por ejemplo, alrededor de Zaragoza en el Valle, los impactos de la minería en Marmato, revisando también últimamente los megaproyectos de las reservas en el nororiente de Caldas, en Norcasia, las reservas hidroeléctricas, lo que ha pasado con Hidroituango. Y bueno, si hacemos un recorrido en el país, justo estas zonas son las que terminan con mayores índices de pobreza, con mayores afectaciones sociales, porque finalmente hay, por ejemplo, los temas de minería o de extracción petrolera
terminan con grandes índices de prostitución, de desplazamiento de las poblaciones locales, de aumento de impactos ambientales, las comunidades quedan sin el agua natural, sin donde producir. Entonces, aquí es donde quedaría como un interrogante, y es hasta dónde las esferas donde se toman decisiones de aprobación a todos estos proyectos, qué visión tienen, qué conciencia ambiental y ética planetaria tienen. Porque yo destaco cómo usted ha hecho grandes aportes a nuestro país y al mundo. Cuando lo presentó Germán, nos dice digamos, todo lo que usted iluminó, la creación del Ministerio del Medio Ambiente, fue también ministro del Medio Ambiente, las diferentes normatividades, cómo ha apoyado lo de los objetivos del desarrollo sostenible, pero acá viene qué tendremos que seguir nosotros tejiendo como sociedad para poder empezar a generar nuevas dinámicas de medios, para unos medios de vida más sostenibles. Bueno, eso es en un punto. Lo otro es, quisiera saber si puede iluminarnos también lo que empieza a dejar estos tiempos de pandemia y cambios de vida global en torno a lo ambiental, ya que en algunos primeros ejercicios que estamos haciendo, sí nos dicen el que las sociedades y el mundo urbano se aquietara ha dado la posibilidad de restablecer algunos ecosistemas de vida en algunas reservas naturales que tenemos a nuestros alrededores. Y yo creo que, aunque pareciera que es un dato que no nos está diciendo mucho, podríamos empezar a reconocer que este tiempo 2020 pues tiene que dejarnos grandes aprendizajes. Entonces, qué bueno que esos aprendizajes pues nos quedaran, porque lo ideal es que no sean algo temporal, que nos soltamos, empiezan a abrir las cuarentenas y ya hay un cambio también nuevamente a volver a lo que ya teníamos y sabemos todo lo que nos ha dejado. Lo otro es cómo nosotros podemos también empezar a reconstruir experiencias que pareciera que en lo local no fueran tan significativas. Sin embargo, yo he podido estar cercana a unas de ellas, y es aquí en Manizales, cerca a una zona que se llama el sector de Gallinazo, una vereda que es de Villa María, pero pues finalmente la compartimos con Manizales. Allí hace 4 años estaba empezando a llegar todo lo que era las instalaciones para empezar las explotaciones mineras. Justo se organiza la comunidad, los líderes, algunos propietarios, juntas de acción comunal y también la administración municipal. Y empezaron a fortalecerse en una red que lograron hacer un alto y se logró frenar esa llegada de esos proyectos mineros, que dieron unos pasos, pero por la actuación colectiva lograron hacer un alto. Entonces, bueno, yo quisiera como dejar esas ideas para que pudiéramos seguir en la conversa con el doctor Manuel. Y lo otro es que sí me pareció también bien interesante cuando usted destaca que justo los temas de producción agropecuaria, con todo lo que son las tecnologías modernas, con altos químicos, ganadería extensiva, son las formas que terminan generando mayor deforestación y mayor impacto ambiental. Entonces aquí es donde tendríamos otros llamados, y es que de esas sabidurías ancestrales, de los saberes campesinos tradicionales, tendremos que empezar a habilitar y a revivir y a darles una fuerza para traerlos a nuestra vida y estos mundos contemporáneos, y
y pensar en otras formas de generar seguridad alimentaria, de generar condiciones socioeconómicas y productivas que todas las comunidades requieren para su supervivencia. Bueno, doctor, yo considero pues aquí como también para ir identificando el valor de su presentación, es que usted nos está haciendo también como un llamado a revivir el espíritu de grandes ecólogos en nuestro país y ambientalistas y los que fueron pioneros de la agroecología, como el profesor Augusto Ángel Maya, como el recién fallecido Manuel Mejía Gutiérrez, la profesora Patricia Botero, y creo que usted aquí también es de esos líderes y de grandes pensadores en términos de lo ambiental para nuestro territorio colombiano y Latinoamérica y el mundo. Entonces, esta oportunidad, este simposio de tejer la palabra con la naturaleza y con lo ambiental, creo que ha sido una oportunidad muy valiosa porque la palabra viene de quienes somos nosotros. Nosotros los seres humanos nos construimos socialmente con la palabra y también requerimos de una naturaleza, requerimos de condiciones de vida que garanticen la paz. Quisiera compartir aquí, profesor, lo siguiente, que en el chat del Facebook nos hacen algunas preguntas sobre qué tenemos nosotros que empezar a pensar y hacer una mirada alrededor de la importancia de los páramos en estos tiempos. Además de que hay un llamado pues a nuestra Amazonía, nuestros páramos. Hoy en día, ¿cómo tendremos que cuidarlos y qué acciones tendremos que tomar en sentido colectivo? El otro tema es cómo empezar a dar una mirada al valor de la presencia de las comunidades indígenas en los territorios que generalmente son el foco y donde se tiene la mirada de los grandes megaproyectos extractivistas. Yo quisiera dejar hasta aquí este momento de mi intervención y de hacer un eco a su valiosa presentación, doctor Manuel, y qué bueno poder seguirlo escuchando. Muchas gracias, Germán, aquí por la posibilidad de estar en esta conversa tan valiosa y tan importante para estos tiempos de construir la paz con sentido ambiental. Adelante, doctor Manuel, entonces, con sus respuestas. Sí, muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, estoy básicamente de acuerdo con usted. Yo en la última diapositiva muy brevemente mencioné que había que era un prioritario, claramente, que el país haga una transición a una economía menos dependiente del extractivismo, que dependa menos de los sectores mineroenergéticos y también que no vaya a depender de la agricultura extractivista, porque también hay agricultura extractivista, ¿no? Digamos, típicamente, digamos, los grandes proyectos de soya de la Argentina y Brasil, eso es exactamente como si fuera una mina para sacar oro. Es sembrar soya en grandes extensiones para exportar esa soya para alimentar el ganado bovino de la China, de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es urgente hacer una transición que de alguna manera América Latina quedó, y ahí vuelvo a América Latina porque uno tiene que tratar de entender algunas cosas. Hay un problema como sistémico en América Latina. Toda América Latina es extractivista, toda, sin excepción. El país menos extractivista tal vez es México, porque ya tiene una industria de valor agregado. Pero digamos, la poca industria que había en América Latina y en Colombia la barrió en las políticas neoliberales. Y la barrió también el hecho de que la China y otros continentes, la China en particular, comenzara a hacer una demanda tan grande por los recursos, por las commodities.
Entonces quedamos en el rincón, en el peor rincón económico del mundo, que es ser una economía extractivista. Porque una economía que depende del carbón y del oro y de no sé qué, no sé cuándo, fuera de que genera unos daños ambientales complicados, también genera una economía muy volátil. Entonces, siendo pragmático, una de las esperanzas que uno tiene es que la dirigencia política y económica de ese país, pues, busque un tránsito hacia una economía que dependa menos del extractivismo. Por eso mencioné la agricultura como la gran oportunidad. Colombia tiene una enorme oportunidad en la agricultura, buscando hacer una transformación, obviamente, de esa agricultura. Ah, y naturalmente tiene mucho, y esa agricultura tendría que estar asociada a un proyecto industrial de agregar valor a esa agricultura para producir para procesar alimentos, no simplemente producir alimentos, producir granos, etcétera, para exportación, no. Si producimos granos, procesar los granos, y hay en Colombia incluso industrias en el sector alimentos que han demostrado que eso se puede hacer, como es el caso de Nutresa en Antioquia, etcétera, etcétera. Ahora menciono eso porque claramente salir del extractivismo es fundamentalmente, tenemos que transitar hacia otro tipo de economía, y en la agricultura hay una gran oportunidad. Colombia tiene la posibilidad hoy en día solamente tenemos 7 millones de hectáreas en cultivos. Es posible en Colombia duplicar, por ahí tendríamos unas 10 millones de hectáreas adicionales para dedicarlas a cultivos. Y ahí entonces debe caber tanto la gran agroindustria que se necesita en estos casos, como la economía campesina. Y la economía campesina de forma muy fuerte, porque más del 50% de los alimentos vienen de la economía campesina en Colombia, el 55%. Y entonces, claro, hay que buscar sistematizar más los conocimientos tradicionales de los campesinos para la transformación que se requiere de la agricultura, pero a esos conocimientos tradicionales hay que complementarlo muy fuertemente con ciencia y tecnología, porque realmente los campesinos no tendrían la capacidad ni el tiempo para generar un tipo de agricultura que, por ejemplo, aguante unos nuevos sistemas de labranza. Se requieren nuevos sistemas de labranza para que emitan menos gases de efecto invernadero. Se requieren semillas, desarrollo de semillas que sean resistentes, que sean resistentes pues que claramente el cultivo sea resistente a las grandes embestidas de sequía, por ejemplo. Entonces se requieren generar unas especies unas subespecies que claramente aguanten grandes sequías. Y obviamente eso no puede desarrollar un campesino, eso lo tiene que desarrollar fundamentalmente unos centros de investigación tecnológica. Obviamente los campesinos pueden aportar a ese proceso digamos, entre comillas, sus semillas tradicionales, que en un momento dado, bueno, en algunas de las semillas que durante cientos de años han generado los campesinos, pueden existir muchos de los secretos de generar una agricultura que aguante los embates del cambio climático, por ejemplo. Entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, con lo que usted ha dicho. Sí, estoy totalmente de acuerdo que la industria extractiva genera unos problemas. La minería es una actividad de alto impacto, justamente. Es un tema que yo me he ocupado bastante. Justamente en el Foro Nacional Ambiental hemos desarrollado 2 foros sobre la minería. Menciono los foros del Foro Nacional Ambiental porque ustedes pueden tener acceso a esos foros. Tuvimos un primer foro que fue una discusión con el ministro, en el cual participó el ministro de Minas, una representante de la gran minería, un representante de la asociación, el director de la Asociación de Mineros, y Guillermo Rúas y yo. Yo hice una presentación ahí justamente en las líneas que usted estaba mencionando, de todo el tema de cómo la minería, si bien puede traer, digamos, impuestos y generar impuestos para el Estado, generar regalías para el Estado, la experiencia que hay nacional e internacional es que las poblaciones locales reciben más costos que beneficios, ¿no? Muy claramente. Yo cada que voy a un foro minero y estoy con mineros digo, denme un solo ejemplo, un hito
en que claramente vea que en la población local mejoró su nivel de vida en forma extraordinaria. No, no lo encuentran. Y entonces las historias son muy complicadas a ese nivel, en la gran minería, en la minería mediana. Entonces, obviamente hay que hacer minería, pero el problema es que no puede declararse que el país es una huaca minera. Y un problema que tenemos en Colombia con la minería es que muchos de los yacimientos mineros se encuentran en zonas muy habitadas o en zonas muy vulnerables, típicamente en las montañas andinas, que es muy distinto a países que han podido, porque en Colombia dicen, bueno, que se desarrolla la minería como en Australia. Bueno, es que en Australia la minería está en la mitad de Australia, donde no vive nadie o vive muy poca gente, y son unas tierras que no tienen otro uso. O la minería de Chile está al norte de Chile, en medio de un desierto, ¿no? Pero en Colombia el cuento es distinto, porque son zonas muy habitadas, son zonas dedicadas a la agricultura, etcétera, etcétera. Ahora, yo estoy de acuerdo que, vamos, los movimientos sociales en Colombia que reclaman su derecho a definir el destino de su territorio, a mí me parece que es algo que es de extraordinaria importancia. Entonces, todo el movimiento de Santurbán, o todo el movimiento sobre la Quebradona, en la cual grupos diferentes, un grupo muy grande de antioqueños dice, no vamos a admitir que haya minería en la Quebradona porque en Jericó, porque eso nos cambia la vocación de cientos de años de tradiciones agrícolas, de tradiciones ganaderas, y es un sitio muy bello con unos grandes potenciales para el turismo, etcétera. Entonces, yo creo que sí, yo creo que esos movimientos sociales hoy en día tienen la mayor importancia. Cuando nosotros comenzamos el tema del ambientalismo en América Latina, había menos movimientos sociales. Hoy en día los movimientos, digamos, lo más importante que está ocurriendo en la cuestión ambiental son los movimientos de base, los movimientos que claramente reclaman por el destino de su territorio, que claramente reclaman por eventuales daños ambientales que pueda traer un determinado megaproyecto y ese tipo de cosas. Sí, muy bien. ¿Se quedó algún punto entre el tintero, doctora Claudia? Que usted me hizo varias observaciones. Doctor. Doctor, muchas gracias. En realidad yo creo que usted alcanzó a hacer un recorrido muy interesante alrededor de pues, la parte reflexiva que yo le planteo. Para mí, en este momento, durante esta tarde compartida alrededor de su valiosa presentación, yo creo que nos deja grandes retos en este momento y antes animarnos a continuar con un ejercicio que no es solamente reflexivo, sino que todos en cada uno de nuestros lugares de existencia, yo digo de reexistencia mucho más para estos tiempos, tenemos que asumir un compromiso con la vida, un compromiso con la paz, un compromiso con la naturaleza y a su vez un compromiso con el rol que tenemos donde nos encontremos. Para mí en este momento creo que la tarde ha sido supremamente enriquecedora. Los tiempos en los que estamos de pandemia están dejando nuevos interrogantes sobre cómo realizar nuevos tejidos entre la vida, el ser humano y otras formas de generar seguridad alimentaria, seguridad y estabilidad económico-productiva, estabilidad en los sistemas de salud, que son otros temas que de una u otra forma usted alcanzó a abordar cuando estamos hablando de tener un aire puro, tener agua pura. Esto, a su vez, es parte de la esencia de los temas que están emergiendo con mayor fuerza en estos tiempos, bien sea por el lado de condiciones problemáticas o también que están emergiendo otras respuestas y otras formas de atender todos estos llamados que nos está haciendo la naturaleza. Germán,
yo creo que así podríamos ir dando un cierre a este simposio del día de hoy. Agradecerle infinitamente al doctor Manuel Rodríguez por haber aceptado la invitación que hace el Banco de la República, también en compañía de la Universidad de Manizales, de vincularse al simposio de este año y darnos a conocer sus valiosos recorridos y sus valiosas ideas y nuevas formas de entender los temas ambientales en conexión con la paz. Esperamos más adelante poder volver a compartir con usted, doctor Manuel. Quedamos muy interesados y muy motivados para leer todo lo que usted ha escrito, para escuchar los simposios, porque usted ya ha estado liderando muchos otros eventos y sabemos que encontramos memorias en estos medios de las redes. Le deseamos muchos éxitos en sus nuevas condiciones de vida en las que nos encontramos todos por estos momentos. Germán, ya podemos estar dando el cierre a esta jornada de hoy. Muchas gracias a todos por la valiosa presencia en esta tarde y agradeciendo nuevamente al Banco de la República por todo el apoyo que nos han brindado para estar en estos simposios. Una feliz tarde para todos y todas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Entre otras cosas, antes de ser ambientalista, yo era historiador empresarial, una de las cosas que hacía en la universidad. Estaba hablando de eso hace 50 años. Y escribí un libro sobre el viejo Caldas, que se llama La industria y los industriales del viejo Caldas, que está varias veces publicado. Y justamente estuve en Manizales mucho tiempo haciendo mi investigación de campo sobre todo el tema de la industrialización de Manizales en los años 40, 50, 60 y 70. Y fue muy interesante, claro. Entonces conozco mucho la región gracias a esa investigación que hizo. Y es una ciudad que quiero mucho porque me parece que la historia de Manizales es buena parte de la historia de este país. En muchos Maravilloso, doctor Manuel. Quedamos todavía más motivados para acercarnos a toda su producción escrita y a todos los aportes que usted ha hecho al país y al mundo en todos estos temas que hemos conversado esta tarde. Y por supuesto, será bienvenido las veces que usted quiera visitarnos, doctor Manuel, no solamente a Manizales, sino específicamente a la universidad o a nuestro Centro Cultural del Banco de la República. Le reiteramos nuestro agradecimiento. También a la doctora Claudia, quiero enviar un saludo a nuestra gerente, la doctora Ivonne Paola Mendoza, y a el doctor Luis Ospina Carvajal, profesor también de la universidad, quien hace parte de esta comisión que hace posible el segundo simposio del Nodo Manizales de La Paz se toma la palabra, Colombia, Paces, Territorios y Posibilidades. A todas las personas que nos estuvieron siguiendo, muchísimas gracias por haberlo hecho. Los invitamos a que se conecten mañana a las 5 de la tarde, tiempo en el que tendremos nuestra última sesión a cargo de la doctora Dora Lucy Arias, con la ponencia La Justicia Especial para la Paz, Postulados y Realidades. Para todos entonces, una muy buena tarde. Buenas noches, muchas gracias de nuevo por la generosa invitación.